Bien, muy buenos días. Me presento, mi nombre es José Heiner Soto Tapia y doctor, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Bueno, para poder empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, su edad, su sexo y nivel educativo? Bueno, mi nombre es Walter Villalobos Napán, mi edad 57 años y tengo el programa superior completo, ¿no? Profesional en Derecho. Ok, doctor. Muy bien, entonces empezamos. Doctor, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos, sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, Fujimori enfrentó una grave crisis económica que venía ya del gobierno aprista, ¿no? A fines de los 80 y comienzo de los 90, a través del cual pues la inflación se había elevado enormemente y ajustes para poder mantener pues la economía, ¿no? Los ajustes dolorosos porque conllevaron pues a un detrimento de la economía, un detrimento pues de la pobreza de muchos sectores. Los precios de un día a otro se elevaron totalmente. El paquetazo pues que yo de acuerdo al ministro de Economía Miller, Arturo Miller, si no me equivoco, golpeó, ¿no? Golpeó enormemente el país. Pero se implementó a raíz también de este paquetazo una serie de programas, ¿no? De tratar de mejorar la economía, privatizando sectores estatales y estos ajustes conllevaron también a cierta estabilidad económica en el país, en la cual pues los sectores más desfavorecidos, más pobres fueron los que cargaron el peso prácticamente de la economía, porque ellos fueron los que Guadalajara la sufrieron, ¿no? La historia nos enseña de que el nivel económico de ciertos sectores en esa época pues se agudizó, ¿no? Y bueno, era comprensible las medidas que tomaba el gobierno, en la medida, como le digo, se arrastraba todo un problema económico con el gobierno de Alan García, ¿no? Y bueno, y durante el año 90 se fueron estabilizando más o menos la economía en el país y se implementó un nuevo proyecto económico liberal que permitió pues a las arcas del Estado ingresos y inversiones, ¿no? En algunos sectores del país, ¿no? Muy bien, doctor. Segunda pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, como le digo, o sea, ya un poco de repente me adelanté con la anterior respuesta, pero sí, o sea, había el paquetazo, sincerar los precios, porque algunos se encontraban subsidiados, otros no tanto, pero se elevaron porque costaba pues ingresar al país mediante políticas arancelarias, ¿no? Entonces, y no había una política en el país de generar mayores productos nacionales, invertir en productos nacionales, sino que mucho, como hasta ahora, todo se exportaba y todo hasta ahora se exporta, mucho de las materias primas se exportan. Entonces, estas medidas llevaron a estabilizar cierto sector, le permitió menos gasto al Estado y al final estas medidas económicas, como le digo, o sea, permitieron que haya un poco más de inversión, que ingresara nuevo capital y se generaran nuevos puestos de trabajo. Pero también se abrieron en manera desmedida, pues, y se quitaron algunos controles, como el transporte. Desde esa época, pues, aparecieron las combis, aparecieron, pues, el poco control estatal, la poca organización. Entonces, todo el mundo, pues, hizo lo que más o menos quería. O sea, y al final se incrementó la informalidad. O sea, con la política de, bueno, como quien dice, busca tu chamba, ¿no? Así Busca es. tu chamba, prácticamente, y todo el mundo pues comenzó a buscársela, a ganársela. Inclusive recuerdo que en esos años se votaron un montón de cosas de trabajadores estatales y que hoy están siendo reincorporados con la ley 27803, pero que al final estos señores salieron
con un dinero, con un capital, se les pagó inclusive por su renuncia, y bueno, ellos invirtieron pues en negocios particulares, privados, como le digo, o sea, al final pues todo se materializó, y se dejó de, de, de subsidiar la salud, el transporte, de subsidiar, pero ayudó a estabilizar, como le repito, la economía en el país, ¿no? Correcto, doctor. Bueno, tercera pregunta. ¿Qué políticas sociales considera que se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Mira, la pobreza creo que se combatió más con la cuestión esta de los comedores populares, de programas, programas asistenciales. Antes de Caligualma había otro que ya no recuerdo, que era de llegar a comedores populares, a repartir pues de El vaso de manera leche. así a ciertos sectores. ¿Ah? El vaso de leche también, ¿no? Claro, no, el vaso de leche ya había sido implementado con Barrantes. Ah, Barrantes implementa el vaso de leche en los años 80, fines de los 80, ¿no? Él es el claro. que pone pero ya con el gobierno de Fujimori ellos le dieron de repente un mayor alcance, ¿no? Para poder tratar de asistir, ya que, como le repito, o sea, producto de la política neoliberal que se implementó en el país, Ujú. la pobreza se incrementó, ¿no? Y como te repito, también la informalidad comenzó a desarrollarse mucho más, ¿no? ¿No? Entonces, Correcto. ahí los programas sociales fueron eso, asistencialismo, bastante asistencialismo, ¿no? Y con respecto a lo otro, a elevar la economía, eso ya es otro tema, ¿no? O sea, en realidad ahí se aperturó el mercado, se dejó entrar pues de todo, pues, ¿no? Correcto, correcto, doctor. Bueno, como cuarta pregunta tenemos, ¿qué opina usted de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el movimiento revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Yo creo que hubieron políticas buenas como también hubieron políticas malas, ¿no? O sea, se reforzó lo que era el GI, ¿Mm? y el GI, el grupo de inteligencia, con mucha inteligencia exactamente, y valga la redundancia, lograron capturar pues a uno de los mayores asesinos del país, ¿no? El terrorista Abimael Guzmán, ¿no? Y se convirtió también, se combatió pues a lo que era el MRTA, ¿no? Y se desarticuló lo que era el Sendero Luminoso, ¿no? Correcto. Gracias al apoyo, al enorme apoyo también del campesinado, las rondas, ¿no? Y un poco ya entra la sociedad en sí de Lima a rechazar también esto cuando sucede pues el acto terrorista de Tarata y todo lo demás, ¿no? Entonces ahí creo que hubieron ciertas cosas positivas, ¿no? De parte del gobierno Fujimori, en la medida que continuó con esa política, implementó esto de las rondas, implementó algunas políticas como de arrepentimiento y otras cosas más, ¿no? Pero también hizo cosas malas, por ejemplo, implementar pues este grupo de asesinos de Colina, ¿no? Y otros grupos que ya estaban en Caleta, había un grupo de Rodrigo Franco, que era un grupo terrorista de Lapra y que asesinaba, ¿no? A mansalva en varios sectores, y el grupo Colina también fue lo mismo, ¿no? Y a esa raíz de esto es que Fujimori, pues, con toda la cúpula militar, ahora está detenida, ¿no? Entonces, Así es, o sea, como se hizo cosas buenas, se hizo cosas malas, ¿no? correcto. Así es, doctor. Como quinta pregunta tenemos, durante el gobierno de Fujimori se realizaron una campaña de control demográfica que consideró en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina usted sobre esta política, doctor? No, relativamente, totalmente negativa, pues, ¿no? O sea, porque partiendo de un principio, y hay que ser consecuente con eso, ¿no? O sea, a nadie se le da la potestad de matar a otra persona, ¿no? ¿No? O sea, ahí lo que hicieron es matar prácticamente el desarrollo de las mujeres, ¿no? O sea, ahí las esterilizaron a la fuerza. Las denuncias están ahí, ¿no? Y uno como abogado pues no puede ser impasible ni puede estar callado. Entonces, o sea, si somos respetuosos del derecho, de la vida, tenemos que rechazarla totalmente, ¿no? Así Y es. particularmente con esa política de esterilización yo la rechazo, ¿no? O sea, a mí me parece totalmente negativa, ¿no? Porque otra cosa es que tú implementes y eduques a las personas a decirle, bueno, contrólate, mídete, toma la pastilla al día siguiente, toma este preservativo, cuídate,
¿no? Mira las consecuencias que vas a tener ese padre o madre, ¿no? ¿Qué futuro le vas a dar, ¿no? Claro, Pero a cambio de eso es obligar a muchas personas, a muchas mujeres, a someterla, e incluso contra su voluntad, ¿no? Las denuncias están ahí, inclusive a mucha gente, pues, que porque sencillamente no hablan el castellano o las engañaban y todo, las utilizaban. Creo que eso es un delito para así mí. es, doctor. Muy bien. Como pregunta 6 tenemos, ¿conoce usted las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Claro, claro, o sea, mira, ya una de las cosas que nosotros veíamos ya del año 95, 94, 96, ya cuando habían denuncias de muchos autos de corrupción, inclusive de estos contratos ocultos de compra de la venta de las empresas que no se conocían estatales, o sea, se vendió las empresas estatales pues a un peso huevo y no se sacaban inclusive los contratos a la luz. Se denunciaban, por ejemplo, actos de corrupción y no salía, el hecho de, inclusive comenzando nomás con la señora Iguchi, inclusive la esposa del mismo Fujimori, recuerdo de Cuadame, que denunció de que, Cuadame, que los familiares de Fujimori estaban apropiándose de Cuadame de bienes que eran aportados como donaciones para repartirlos en los sectores populares, porque justamente esa política económica que implementó Fujimori generó demasiada pobreza. Entonces, eso a nivel internacional se vio, entonces venían diversos sectores, diversas ONG, y una de ellas era pues que era recogida por los embajadores, recuerdo de Japón, y ellos tenían que traerlo acá, y acá cuando llegaba, los familiares de Fujimori se lo repartían y se lo quedaban y solamente repartían basura, ¿no? Y eso lo denunció la misma Iguchi, ¿no? ¿No? Y ahí llegaron inclusive a torturarla y todo lo demás. O sea, y todo eso ya el colofón fue lo último, pues, ¿no? Lo de cosas más ya Vladivideo, ¿no? Donde ya se salió a la luz todo y tito, ¿no? Y se comenzó a descubrir cómo habían comprado la prensa, porque en ese tiempo pues todo era dorado, todo era felicidad, todo, o sea, que claro, estábamos en el paraíso y la gente pues la mitad si tú revisas los sectores económicos, los datos económicos de esa época, casi la mitad de la población del país estaba en la miseria o en la Así es. pobreza. Así es. ¿No? Entonces y no pasaba nada. En el país todo feliz y todo contento. La prensa, Así esa es, doctor. prensa parametrada, vendía toda la vida. Y ahora ya tenemos mayores elementos, pues, para saber que esa prensa se vendía siempre, ¿no? Así es. Lamentable, eso es lo que existía, ¿no? Correcto, correcto, doctor. Bueno, y por último, tenemos cuáles son los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país. Mira, ya con lo de los Vladivideos ya fue el colofón, ¿no? Ya acuérdate que antes, recuérdame de la caída de Fujimori, ya había habido la marcha de los cuatro suyos, ya en los años 98, 99, ya había un gran movimiento que era callado por la prensa, que nadie le daba bola, pero a nivel nacional diversos sectores estaban pues ya movilizándose, viendo, acuérdame, que el país se enrumbaba a tener cada vez más un gobierno corrupto, ¿no? Y asesino y todo lo demás. Entonces, ya el colofón fue ese Vladimiro, creo que ese fue la punta, es como la patadita para el gol, ¿no? Así Pero es. ya había venido pues todo, ya había venido toda la gente pues organizando todo ese camino, todo, y el chino fue tan evidente que ni siquiera renunció acá en el país, ni llamó, o sea, llamó a elecciones acá y se fue y se largó y nunca volvió, ¿no? O Así sea, es. eso ya, o sea, todo eso muestra la clara cuál ha sido pues la catadura moral del gobierno de Fujimori, ¿no? Así es, doctor. Bueno, doctor, agradecido por su participación, por esta encuesta, una pequeña encuesta que nos ha revivido hechos acontecidos, ¿no? Eh, Muchas gracias a todos por su atención también. Y bueno, hasta una próxima, doctor. Muchas gracias. Mi estimado José, un gusto saludarte y que todo sea éxito en tu carrera, maestro. Cuídate, salud, un abrazo. Igualmente, que tenga buen día. Disfrute con la familia. Muchas gracias. Gracias.